Amigos, tengo el gusto de presentarle por primera vez en Tu Salud Informa a la doctora Natalia Fernández. Ella es alergista. Doctora Fernández, un gusto tenerla en el programa. ¿Cómo está? Un placer. ¿Todo bien y usted? Muy bien, muy bien. Muy agradecido sobre todo, doctora, porque no es tan fácil conseguir alergistas. No tenemos tantos en la isla, me parece. Estoy ¿verdad? consciente, sí, Estamos somos pocos, somos cerca de 22, 25. Wow, en toda la isla. Esto es un problema. Este no es el tema, amigos, pero realmente a veces pues tenemos bastantes dificultades con especialistas. Por eso es tan valioso que podamos tener profesionales de esta área acá con nosotros y sobre todo con un tema que pienso que va a serle muy resonante a muchas personas, que es el de la rinitis alérgica, porque muchas personas pues sufren de la rinitis alérgica. Doctora, no sé, podemos comenzar definiendo lo que es una rinitis alérgica. Claro, pues la rinitis es una palabra, ¿verdad?, para definir inflamación en la nariz. Cuando le añadimos el apellido alérgica, pues significa que esa inflamación es causada por algún alérgeno, una respuesta alérgica que estamos teniendo a algo en el ambiente. Usualmente los alérgenos más comunes son el ácaro del polvo, el polen, la caspa del pelo de los animales, de las mascotas, hongos, ¿verdad? Todos estos alérgenos que existen en el aire. Claro, a donde digo polen, porque muchas personas asocian con ciertas temporadas del año, ¿no? Que pareciera que se activan, porque además esto es una condición que es crónica, ¿no? Esto es una condición crónica, ¿verdad? Usualmente la mayoría de los pacientes les persiste la rinitis alérgica durante toda la vida, pero hay pacientes que pueden mejorar, hay pacientes que se va la condición sola. Eso es raro que pase, pero puede pasar, y hay pacientes que pueden estar toda la vida sin ningún síntoma de rinitis y desarrollarla ya en la adultez. Oh, bueno, o sea que es totalmente, no hay un disparador particular, bueno, el alergeno tal vez. El alergeno, ¿verdad? Sabemos que especialmente en la niñez hay ciertos factores ambientales, exposiciones que pudieran prevenir desarrollar rinitis alérgica, y hay exposiciones que pueden hacer que desarrollemos rinitis alérgica, pero solamente se ha estudiado más bien en la población infantil. Ok, sí, porque como niño es bastante frecuente, ¿no? O hay una edad que es más frecuente. Es más frecuente en la niñez, hay una prevalencia de cerca de 40% en la niñez, y ya en la adultez de 10 a 30%, depende del estudio que veamos. Ahora que menciona prevalencia, ¿se conoce más o menos el número de casos de rinitis alérgica que existen en Puerto Rico? Pues estamos casi igual que a nivel general, ¿verdad? Cerca de un 20% de la población. Bueno, creemos. Es casi uno de cada 4 personas. Uno de cada 4 personas. Es un número importante. Es que uno oye con mucha frecuencia este tema de la rinitis alérgica. Usted mencionó que estaba asociado con todos estos cuadros de alergenos, etcétera, pero también puede darse por otras razones. Porque es una inflamación en la nariz, por decirlo de manera clara. Sí. ¿Hay otras condiciones que pueden producir inflamación en la nariz? Pues sí, sabemos que hay rinitis no alérgica. Muchas de las causas de rinitis no alérgica, rinitis, ¿verdad?, diciendo inflamación en la nariz, que los síntomas son el goteo nasal, el picor en la nariz, la congestión. Pues hay otras condiciones que pueden presentar similar, como la rinitis no alérgica, y dentro de la rinitis no alérgica hay infecciones virales recurrentes o simplemente, ¿verdad?, exposición a irritantes que no necesariamente son alérgenos, sino simplemente el humo del cigarrillo, olores fuertes, ¿verdad?, que no es que uno sea alérgico a eso, sino que por sí esas cosas irritan la nariz y nos pueden causar esos síntomas. Doctora, a largo plazo hay alteraciones, porque uno creo que sí, problemas en los cornetes, etcétera. Sí, a largo plazo, si no se trata, podemos desarrollar rhinosinusitis crónica, que ya es más bien una inflamación dentro de los senos nasales, porque cuando hablamos de la rinitis alérgica nos enfocamos en la nariz, ¿verdad? En lo que es el área anatómica de aquí de afuera. Pero ya cuando llegamos a la sinusitis crónica es que ya tenemos inflamación dentro de los senos nasales, que está dentro de la cara, ¿no? En los senos frontales, maxilares. Y ya ahí los pacientes empiezan a presentar con presión facial, dolor de cabeza, algo que se conoce como anosmia, que es cuando perdemos el olfato. Así que eso me imagino que es a largo plazo. A largo plazo. También podemos desarrollar conjuntivitis alérgica,
que se puede presentar a la misma vez que la rinitis, que es síntomas de picor, enrojecimiento, lacrimación excesiva. O sea que para resumir, digamos, en el caso de la rinitis alérgica tenemos obviamente secreción nasal, rinorrea o secreción moco. Moco. Sí, exacto. Gotereo, como dicen acá. Picor. Picor, estornudos, a veces podemos tener algo que se llama el drip postnasal, que es que uno siente flema o algo bajándole por la garganta. Y la congestión, ¿verdad? Que uno siente que está tapado. Mucha gente me dice, no puedo respirar por la nariz. Eso lo vemos bien comúnmente en niños, estos niños que respiran por la boca, que tienen una ¿verdad? Expresión facial distinta, que tienen usualmente la boca abierta, pues por su rinitis y su congestión crónica. Claro. Usted mencionó que había, sobre todo hablando de niños, que había factores que podían ayudar o factores que podían empeorar. ¿Podemos detallar un poquito de eso? Pues hay estudios, ¿verdad? Esto todavía hay un poco de debate, pero hay algunos estudios que demuestran que la exposición a animales, a perros desde que son bebés en el hogar, o criarse en una granja, en una finca, en un área, ¿verdad?, expuesta a muchos animales, muchas plantas, se ha visto que puede ser protector para el desarrollo de rinitis alérgica y otras condiciones atópicas, que atópicas significan condiciones alérgicas, ¿verdad?, como asma, dermatitis. Pero hay estudios también que demuestran que tal vez los gatos no son la mejor mascota. Hay unos estudios que sí, hay otros que no sabemos muy bien, hay que seguir estudiándolo. Pero sí sabemos que la exposición a altos niveles de ácaros y cucaracha en la niñez está asociado al desarrollo de rinitis alérgica. Wow, sí. Bueno, de los gatos he oído, porque hay mucho que no necesariamente es el pelo del gato, sino que hay una proteína, correcto, una proteína que está más en la piel del gato, que es lo que expele, y entonces eso... Sí. ¿En qué periodo? Porque creo que las personas suelen quizás quejarse más de los síntomas cuando despiertan en la mañana. ¿Cómo es el ritmo en el día? ¿Mejora en el día o...? Pues eso depende del alérgeno al que uno esté respondiendo, al que uno tenga la inflamación. Así que cuando el paciente me dice, es más en la mañana, me levanto con los síntomas, voy mejorando durante el día, pues yo rápido pienso, esto es tal vez algún alérgeno al que estamos expuestos durante la noche. ¿Cuál es el alérgeno que estamos más expuestos durante la noche? Los ácaros, ¿verdad? Los ácaros son estos organismos microscópicos que viven con nosotros, ¿verdad? Por más que usted quiera matarlos, ellos van a seguir ahí. Ellos viven en la ropa de cama, en los matres, en las almohadas. Así que usualmente ese paciente que se levanta con síntomas es el paciente que tiene alergia a ácaros. Ya pacientes que me dicen, no, mis síntomas son más afuera, cuando salgo de la casa, pues ahí pienso, ¿verdad? Otro tipo de alérgeno, polen o esporas de hongo. ¿Cómo hace un alergista, como su caso, para diagnosticar? Esto es una rinitis alérgica. Pues para el diagnóstico siempre en escuela de medicina nos enseñan historial, es súper importante, ¿verdad? Yo le voy a hacer un montón de preguntas, así que sean pacientes conmigo y con su médico, porque eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a diferenciar esto es más rinitis alérgica, esto es una sinusitis, esto es una infección viral. Y también con el examen físico, en el examen físico vemos signos bien característicos de rinitis alérgica. Por ejemplo, las conchas o las turbinas inferiores de la nariz están inflamadas, usualmente pálidas como violácea, toman ese color. Vemos rinorrea transparente o moco transparente. Podemos ver algo que se llama adoquinamiento en la garganta, que es de todo ese drip postnasal bajando. En la garganta hay unas glándulas del sistema inmune, ¿verdad?, como unos nodulitos que entonces empiezan a inflamarse de tanta exposición al alérgeno y tanto drip. Y para confirmar, ¿verdad?, cuál es el alérgeno que le causa los síntomas, pues tenemos pruebas de alergia. Eso es un capítulo completo, creo. Eso es un capítulo completo, pero quiero aclarar ahí
que hay pacientes que me dicen, ¿me van a hacer las pruebas de las agujas? Y yo, no, no son agujas, ¿verdad? Bueno, como que la creencia, ¿no? Esa es la creencia. No. Y vienen asustados y yo, esto no son agujas, no sacamos sangre, nada de eso, es unos plastiquitos, ¿verdad? Sí molestan un poco, pero se ponen en la piel, en esta área usualmente o en la espalda, y esperamos 15 minutitos y ahí sabemos el resultado a lo que usted sea alérgico. También en pacientes que no lo podamos hacer en la piel, se puede hacer a través de pruebas de sangre. De sangre, ok. Entonces que allí, básicamente, con la clínica que usted acaba de decir, la observación directa, obviamente la información que el paciente dé sobre quizás en los momentos los síntomas exactos. Y entonces esta prueba, ahí le da un paquete, pero la prueba es básicamente para saber cuál es el alergeno que le produce más el efecto. Me quedé pensando en el tema del ácaro, porque la verdad es que es muy frecuente el ácaro. Y es como un enemigo difícil de luchar, porque lo lavan, la ropa de cama y ahí se queda, ¿no? Los colchones, creo, las almohadas. Todo lo que sea mullido, que sea de tela. ¿Hay alguna recomendación que le hagan al paciente en estos casos? Sí, por ejemplo, he tenido pacientes que me ha pasado que les pregunto, especialmente pediátricos, pero hasta los adultos, yo le pregunto, ¿usted tiene peluches en el cuarto? Y me dicen, sí, duermo con ellos. Y he tenido pacientes que le digo, vamos a sacar los peluches del cuarto y se le mejoran los síntomas. Porque el peluche acumula mucho ácaro. Pero también podemos ponerle covers hipoalergénicos al matre y a las almohadas que sean de zipper, porque eso asfixia el ácaro. Podemos lavar la ropa de cama cada 7 días, mínimo. Podemos quitar las cortinas de tela, las alfombras del cuarto, no tener mucho libro, mucha cosa que acumule polvo cerca de la mesita de noche. Proceso, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿La mejoría es significativa cuando se controla un poco el alergeno? Pues hay pacientes que esto depende del paciente. Sí. Hay pacientes que sí, hay pacientes que no, ¿verdad? Nuestro approach, para hacer aquí medio Spanglish, en el mundo de la alergia es primero tratar de disminuir el alérgeno, la exposición. Si eso no funciona, usamos farmacoterapia, que, ¿verdad? Hay diversos tratamientos con medicamentos. Y también existe otra cosa que se llama inmunoterapia de alérgenos, que eso es algo que pues yo se lo ofrezco a los pacientes y entiendo que es un buen candidato. Qué bien, bueno, nosotros hemos oído acá en el programa sobre inmunoterapia, pero asociada al cáncer, al tratamiento del cáncer, pero se usa entonces también en esta área de la alergología, ¿no? Sí, es distinta a la del cáncer, pero se usa algo que se llama inmunoterapia. Doctora, podemos prevenir en términos de farmacológicamente, es decir, hay medicamentos que se pueden tomar para prevenir estos picos, por ejemplo, digamos, no sé si estoy en lo correcto o si usted me orienta, en algunos momentos del año, pues hay más exposición probablemente al polen, y entonces los cambios de temperatura, a veces también las personas se quejan. ¿Hay alguna forma de poder esa sonrisa suya? Me da la impresión que la respuesta mía no va a ser muy fácil. ¿Podemos prevenir? ¿Hay medicamentos que pueden ayudar a prevenir? Pues en Puerto Rico, ¿verdad? Usualmente en Estados Unidos y en otros países que son más templados, ¿verdad? Que tenemos las estaciones del año bien demarcadas, pues hay épocas donde hay picos bien altos de ciertos alergenos y los pacientes tienen sus alergias intermitentes o por época. Aquí en Puerto Rico es bastante raro que los pacientes tengan rinitis por época. Aquí la mayoría de los pacientes la tienen todo el año porque los alergenos están todo el año en el aire. Pero sí, por ejemplo, sabemos que las esporas de hongo suben después de eventos atmosféricos, después de la lluvia, que haya mucha lluvia. Sabemos que a los ácaros les gusta mucho la humedad, así que mientras más húmedo estén los días, pues más cantidad de ácaros va a haber. El polen, en realidad aquí la mayor parte del año hay polen. Pero sí sabemos que hay picos y eso hay pacientes que yo les recomiendo que miren en internet. Hay diversas páginas que uno puede mirar los niveles de polen, de esporas que hay en el aire todos los días y saber cómo prevenirlos. Sí hay medicamentos que podemos usar. Como prevención. Como prevención. Si es un paciente que me dice, no, solamente me da alergia cuando estoy expuesto a ciertas cosas, por ejemplo, a gatos,
y yo no tengo gatos, pero mi primo tiene gatos y voy para allá, pues mire, yo le digo, pues tómese un antihistamínico, échese un spray nasal antes de ir para allá y se supone que podamos prevenir. Pacientes que tienen alergia todo el año, pues entonces podemos prevenir los síntomas utilizando medicamentos de uso diario. Eso es, todos los días. Todos los días. A veces yo le digo, tómese unas vacaciones del medicamento si se siente mejor y lo retoma a la semana, ¿verdad? Porque yo sé que no nos gusta estar tomando medicamentos todos los días, pero... Pero la realidad es esa. Y ojalá, ¿no? Estas personas puedan caer en este grupo de los que con los años se van disminuyendo, pero no sé cuán frecuente pasa eso. Es bien raro que suceda. Bien raro que suceda. Estamos hablando de una condición crónica, definitivamente. Lo que hay es que adaptarse. El tratamiento sí es eficaz. El tratamiento es súper eficaz. Hay que usarlo y hay que seguirlo. Yo le digo a los pacientes, si deja el medicamento ahí al lado del lavamanos, no va a pasar nada. Pero de verdad que funciona muy bien. El tratamiento no es el mismo para todo el mundo, ¿verdad? Hay pacientes que me responden a un spray nasal una vez al día, hay pacientes que lo necesitan 2 veces al día, hay pacientes que necesitan 2 sprays nasales, hay pacientes que necesitan usar un medicamento oral. Pero a mí siempre me gusta enfatizar que el mejor tratamiento es el que va directo al donde está el problema, ¿verdad? Que son los sprays nasales. Los atomizadores nasales que nos llevan el medicamento directo a donde está la inflamación, bajan la inflamación, bajan esas células que son de alergia que nos causan los síntomas y por eso podemos estar súper bien, aún exponiéndonos a los alérgenos. Muchas veces no tenemos síntomas si usamos el medicamento de manera adecuada. Qué bueno. ¿Hay algunas condiciones de salud que pueden progresar en el futuro, después de los años? Eso no pasa con la rinitis alérgica. Quien tiene rinitis alérgica, pues se mantiene con rinitis alérgica por el tiempo. ¿No hay una complicación asociada a rinitis alérgica o sí? Hay complicaciones asociadas. Sabemos que tener rinitis alérgica es un factor de riesgo mayor para desarrollo de asma. Sabemos que el 80% de los asmáticos son asmáticos alérgicos, que sus síntomas son desencadenados por alérgenos. Muchas veces empieza todo en la vía aérea superior y se va complicando y llega al ataque de asma. Sabemos que la rinitis alérgica es un desencadenante para la sinusitis crónica. Podemos desarrollar conjuntivitis alérgica. A veces pensamos, yo me rasco el ojo y ya todo está bien. Pero rascarse el ojo todo el tiempo puede causar complicaciones mayores al punto de que podemos llegar a la ceguera. Así que es importante buscar tratamiento para esos síntomas oculares también, de los ojitos. Claro. Y sabemos que la rinitis alérgica también a veces puede preceder otras condiciones atópicas como la dermatitis atópica o las alergias a comida. Claro, o sea que tenemos que, de todas, como siempre, primero identificar el diagnóstico, que se trate precisamente de una rinitis atópica o alérgica, y bueno, entrar en el tratamiento. Y por supuesto consultar con especialistas como la doctora Natalia Fernández, alergista, a quien hemos tenido muchísimo gusto en tenerla en el programa y la información muy clara, doctora. Así que muy agradecido y bueno, esperemos seguirla teniendo en el programa en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Linda tarde.